Bueno, en un momento en el que damos seguimiento a las condiciones en las que se encuentran los hospitales de nuestro país, pero también a las atenciones y los servicios que demanda nuestra población por diferentes situaciones que se presentan, hemos decidido conversar esta mañana con el doctor Amaury García Silverio, que es neurocirujano endovascular, pero además es el director del Hospital Traumatológico Ney Arias Lora. Bienvenido a El Día. Bueno, bienvenido. Es un grato placer estar acá. Para mí es un placer. Y pues nada, abierto a sus inquietudes. Bueno, muchísimas Doctor, gracias. En estos días, y es una de las principales razones por la que hemos generado esta conversación, estuvimos dando seguimiento a unas estadísticas internacionales que dan cuenta de que República Dominicana sigue siendo uno de los países donde más personas mueren producto de los accidentes de tránsito. Es más, aquí se ha hablado de la posibilidad de que esto sea una epidemia. Usted trabaja en un hospital traumatológico y quisiéramos saber, en términos generales, ¿cómo usted considera hasta dónde llega el problema en nuestro país para que empecemos a hablar de soluciones? Bueno, pues fíjense, ciertamente cuando nosotros hablamos de el trauma, y es importante desde el punto de vista conceptual pues, poner una serie de, quizás de límites. Habitualmente nosotros hablamos de accidentes, pero hemos dicho en más de una ocasión que cuando hablamos de un accidente, implícitamente hay una excusa. Ajá. De una situación casual, que no es de una eventualidad, eso es correcto. Sin embargo, nosotros vemos que la tipificación de esta enfermedad, la enfermedad traumática, está muy vinculado a falta de observación de la ley, a un asunto que ya prácticamente se ha hecho costumbre, el hecho de que las personas que van en una motocicleta pues van desprovistos de una indumentaria que es fundamental, que es el casco de protección. Ajá. Entonces, nosotros decidimos hace mucho tiempo empezar a investigar. Por ejemplo, se habla de choques de tránsito, y es como yo quiero pues, comenzar esta conversación. Los choques de tránsito en la República Dominicana son, desafortunadamente, según la Organización Mundial de la Salud, una de las causas más penosas, decirlo, ¿no? Es la principal causa de muerte en un grupo de edad que está ubicado en los más productivos. Probablemente nosotros, que nos encontramos en ese rango de edad, entre los 19 y los 45 años de edad, es la primera causa de muerte en el mundo, ¿verdad? Pero la República Dominicana es el país, según la OMS, hará unos 3, 4 años, decía que el país más peligroso del mundo en el tránsito, pues lo representamos desafortunadamente la República Dominicana. Hicimos un trabajo hace un año atrás en el Hospital Ney Arias Lora, que daba cuenta que de unos 580 defunciones, para ser más específico 581 defunciones, teníamos ligado solamente a un renglón, el caso de el traumatismo cráneoencefálico, unos 188 Entonces, esto nos dice a nosotros del problema fundamentalmente en gente joven, en gente productiva, porque el grupo de edad más impactado es entre 19 y 45 años. Estamos hablando de más de un 57% se ubica en este grupo de edad. Y ahí estamos hablando de gente que está yendo a la universidad, o de gente que está trabajando, de gente que tiene, que asume ya la responsabilidad de una familia. Y esto se traduce en un problema mayúsculo, porque no solamente es un problema de mortalidad, que solamente... un problema grave. Que ya es un problema de por sí grave, porque concluye la existencia del ser humano en un ciclo de vida que se supone que, según las estadísticas, los dominicanos debemos vivir alrededor de 74 años. Ajá. Y si tú te vas del mundo a los 45, a los 30, a los 20, como dicen estas estadísticas, pues entonces ya eso es poca fortuna. Pero si a eso agregamos el hecho de la discapacidad, ¿qué sucede cuando una persona pues tiene una lesión medular?
la médula espinal. Antes de que usted pase ahí, doctor, y perdone que lo interrumpa, es que me pareció elevadísima la cifra de defunciones. ¿En qué periodo fueron esas 581 defunciones que usted acaba de citar? Eso fue en el año 2016, un trabajo que se hace en el 2016, pero obedecen a varias causas. Okay. Obedecen a causas, por ejemplo, ahí están los homicidios, ahí están, o sea, muertes dentro del hospital. 581 en el 2016. Si usted dice, de esas 581, 184 fueron 188 fueron por traumatismo cráneoencefálico, eso es golpe en la cabeza. Exactamente. Eso representa, estaba sacando los números, el 32% de las muertes en un solo año por esa misma causa. Sí. ¿De las muertes o de los accidentes? No, de las defunciones. Yo quiero que ustedes, que son líderes de opinión, empecemos, y se hará difícil, porque todo el mundo habla de accidente, señores, hablemos de choques de tránsito. ¿Por qué? Por lo que ya les decía, choques de tránsito. Incluyamos en nuestro vocabulario el tema choque de tránsito y empecemos a dejar de lado el de accidente. ¿Por qué? Porque esos muchachos que van en la vía pública planchados, usted los ve y se caen y terminan entonces en el hospital, fallecen o no es un choque. Ese no es un accidente. Ese es un choque. Esa señora que la semana antepasada en la Lincoln con John Fitzgerald Kennedy se va en rojo porque va texteando con el celular, impacta 3 vehículos más. Ese no es un accidente, es un choque de tránsito, y luego entonces cuando investigamos nos damos cuenta de que es así. Entonces ciertamente, Amelia, tenemos datos muy pero muy elevados. Nosotros vemos, por ejemplo, cuando tuvimos el año antepasado el pico más alto de esta situación de la chikungunya, nosotros veíamos como pues había un gran revuelo, pero la mortalidad de esto en el suelo. Y vemos que los choques de tránsito nos diezman nuestra población. Estamos hablando de que solamente en un hospital por un renglón, ahí no estamos hablando de lo que corresponde a las muertes por violencia, por homicidio. Ahí estamos hablando solamente de aquello que se puede evitar usando un casco protector, que se puede evitar usando un cinturón de seguridad, que se puede evitar observando que el semáforo está en rojo y que usted no debe, si cambia de verde a amarillo, usted no puede, no debe avanzar. O dejar el alcohol para otro que no esté manejando. O usted entonces dejar de textear. Usted no puede ir texteando. ¿Por qué? Porque el cerebro es un órgano que es maravilloso, pero es un órgano que necesita atención para ciertas actividades, y el de conducir no es la excepción. Hay estadística porque se habla mucho del índice de sinistralidad, de la cantidad de personas que fallecen, en caso de República Dominicana por esto que usted denomina choque de tránsito, pero de esas personas que quedan ya con trauma, con lesiones, que afectan su vida laboral, familiar, ¿hay estadística sobre esto? Mire, nosotros tenemos que tanto en lo que tiene que ver con la enfermedad vascular cerebral, que ya es otro tema que obviamente no vamos a abordar en esta ocasión, como el choque de tránsito, nosotros tenemos que alrededor de un tercio de aquellas personas que sufren traumatismos cerebrales importantes, entre moderado y severo, más de un tercio, se ubica más o menos entre un 40%, entre 33 a un 40% de personas que quedan con discapacidad. Y la discapacidad, o sea, una persona que queda tullido, como dice la gente en los campos dominicanos, para que nos entendamos, entendiendo que este programa pues, tiene un alcance nacional, los tullidos, los discapacitados, estamos hablando de lo mismo, representan una de las cargas más fuertes. ¿Por qué? Porque yo les decía antes de su pregunta, que aquella persona que la médula espinal, que es lo que nos permite a nosotros mover las manos, mover los pies, caminar, sentir, tener una erección, defecar, orinar, la médula espinal, cuando se daña severamente, usted no tiene posibilidad ya
ni de caminar, ni de hacer ninguna de esas funciones que ya hemos señalado. Por lo tanto, el trauma con el tema de los choques de tránsito representa un problema personal para el que lo sufre, pero hay una persona que se queda proscrita al cuidado de esa víctima de esta condición. O sea, hay una joven o una señora que tiene que dejar el trabajo, el empleo fuera de la casa, para cuidar a esa persona que hay que moverla. Para moverse, no lo puede hacer por sí mismo. Pero, entonces hay un conflicto ahí ya de orden familiar. Pero esa persona dejó de producir. Que, bueno, si me accidenté yo. Bueno, no. Eso no. Si usted se accidenta, que quisiera que usted cambiara el término por choque. Si usted choca y resultó con una lesión severa, cerebral o medular, entonces una persona tiene que dedicarse a cuidarla. Y entonces hay un problema personal para la víctima, familiar para el que tiene que asumir el problema de su cuidado, y social porque usted dejó de producir y esa persona también dejó de producir. Por cualquier lugar que nosotros abordemos el tema de los choques de tránsito y el problema de la seguridad vial en la República Dominicana, no hay forma que haya ganancia. Los hospitales nuestros son hospitales que están atestados de pacientes por una enfermedad que es altamente prevenible. El trauma no es un accidente. El trauma es producto de la imprudencia, de la inobservancia, y eso hay que prestarle atención. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, el tema pongamos el ejemplo del cáncer cérvico-uterino. Una mujer que no va a tomarse periódicamente una muestra de su cervix, del cuello uterino, la evidencia dice, tiene alta posibilidad de desarrollar cáncer de cervix. Tiene más posibilidades. La evidencia dice eso. Eso es lo que dice la evidencia. Por lo tanto, las mujeres tienen periódicamente que hacerse una toma. Ahora, ¿qué pasa con el trauma? La evidencia dice que una persona que lleva el cinturón de seguridad, cuando choca no sale eyectado, pero no solamente el que va conduciendo, sino el que va detrás. El que va detrás se convierte en un misil. Que la gente no suele usar el cinturón detrás de los pero la gente que se sienta atrás no pero es un peligro, porque mata al que va adelante, desnuca. O sea, es el mismo fenómeno. Nosotros vamos en esta posición. Cuando el vehículo choca, se para en cero, en milésimas de segundo, pero lo que va adentro sale disparado. Y eso no discrimina entre el que va adelante como el que va detrás. Por lo tanto, cuando nosotros decimos que es una enfermedad y que es prevenible, es tomando en consideración todos estos aspectos, que es necesario, está bien estudiado, el abordaje del que conduce un vehículo de motor o el que va en un vehículo de motor, que debe tener ciertas normas, porque la evidencia muestra que es más fácil sobrevivir, es más fácil tener menos lesiones si si resguardamos las normas y lo que dice. Además que no es por gusto que se pone. Yo quisiera, continuando la misma pregunta que hizo Javier, ¿cuáles son, además de los daños a la médula que usted acaba de citar, cuáles son los principales traumas que causan los accidentes de tránsito? ¿Cuáles son las principales consecuencias de los choques de tránsito? Está bien. Yo soy de la opinión que también los accidentes ocurren, pero bueno, pero cuando es por imprudencia, estoy de acuerdo con su concepto. Pero son los menos. Me imagino que sí. No, tenga fe. Okay. Por lo que hemos visto en República Dominicana tenemos un problema muy serio y está muy relacionado con la imprudencia. Y por eso está usted aquí en el día de hoy. Las principales consecuencias, además de daños a la médula espinal, o ¿qué otro tipo de discapacidades incluso se producen para que esos jovencitos que andan haciendo competencia de la autopista entiendan por qué no deben hacer este tipo de cosas, o la gente que se vuela los semáforos en rojo comprendan la importancia de este tema? Bien, mire, aparte de lo que tiene que ver ya con lo que es la parte del sistema nervioso, que yo como neurocirujano como que me enfoco más en esto, pero que es lo más catastrófico, el problema de que una persona deja de hablar.
El cerebro se daña en una zona determinada, la zona que tiene que ver con el habla, la persona deja de hablar. Imagínense para comunicadores como ustedes y como uno que como profesor comunica y como toco médico. Madera. Toco madera, aquí hay madera también. Entonces, imagínense que uno deje de hablar. Los rusos a esto le llaman paracuchaxa. Entonces, deje de hablar. Eso es una catástrofe. Claro que lo es. Usted no pueda entender, usted se torne afásico. Pero saliéndonos del orden neurológico, propiamente dicho, el problema de los huesos largos, las fracturas del fémur, las fracturas de la tibia, del peroné. Señores, ustedes tienen una idea de lo que cuesta la parte de osteosíntesis para un país. Eso es prácticamente incosteable. Los hospitales no pueden comprar todo lo que significa la osteosíntesis, porque a las 2 semanas estarían todos quebrados. Si un hospital dice, vamos a comprar todo lo que necesitamos, un hospital de trauma, acá en el país tenemos 3 hospitales de trauma, que son, digamos, los que llevamos el peso de esta enfermedad, de la enfermedad traumática. ¿Qué son? ¿El Darío Contreras? El icónico Darío Contreras, el Ney Arias Lora, que actualmente es el principal hospital, lleva el liderazgo en el tema de los temas de trauma del país, y está el Juan Bosch, el hospital del Pino de la Vega. Correcto. Entonces, está también en el orden psicológico cuando una persona deja de caminar, cuando una persona deja de hacer una función que antes hacía, cuando ya una persona no puede atender funcionalmente su trabajo, perdió una mano, perdió una pierna. Esto representa que el 30%, más o menos un cuarto de estos enfermos, entonces se convierten en pacientes que necesitan soporte psiquiátrico. Entonces, hay una serie de aspectos que nosotros quizás en una entrevista, en una sola entrega, sería imposible nosotros abordar. Pero está un enfoque diferente que quiero que ustedes, que podamos nosotros ver, y es el asunto de hasta cuánto esto nos empobrece. Ajá. O sea, la sanidad dominicana tiene, al igual que la educación, todas las áreas de un país, tienen recursos que se asignan. Un presupuesto. Un presupuesto, eso es correcto. Los presupuestos de salud, los presupuestos de educación, de agricultura, tienen renglones en base a expectativas que tiene cada nación. El problema del trauma supone que solamente atendiendo actualmente a esta enfermedad, los costos se estiman en sobre los 57.000 millones de pesos. 57.000. Que si nosotros... A nivel de hospitales. No, lo que supone, eso es en términos global. ¿Por qué? Porque recuérdense que el presupuesto nuestro en salud, pues está muy cercano a eso. Sí. ¿Verdad? Por lo tanto, lo que se gasta en la clínica Z, en el hospital Eñe, donde sea, donde se atiende el tema del trauma, supone en términos global casi lo que nosotros destinamos al presupuesto en términos de eso es gasto público y gasto familiar. En términos generales, lo que es... Calculando eso es lo que se llevaría. Lo que se lleva, según las estimaciones. Es muy Entonces, alto, es demasiado alto. Entonces, nosotros tenemos que el problema del trauma supone que hay que seguir haciendo unas campañas en los niños. Los niños hay que educarlos, porque ya nosotros los grandecitos lo que hay es que aplicarnos la ley. Ajá. O sea, los grandecitos es difícil usted decirle, mire, por favor, póngase el casco protector. Si no lo lleva, eso corresponde a que hay que poner lo que dice la ley, hay que poner una sanción, pero a los niños hay que educarlos para que tengamos una cultura en los próximos 10, 20 años de gente que entienda que el que choca en una motocicleta y se cae y no lleva el casco protector, tanto el que va adelante como el que va detrás, tiene posibilidades de desaparecer físicamente o de discapacitarse. Sí. Lo mismo, esta evidencia muestra que nosotros necesitamos hacer un uso de la aplicación de la ley. Las leyes no son solamente para tener voluminosos textos, sino para aplicarla. ¿Por qué? Porque la pobreza en la que estos países de América Latina nos sometemos es muy grande. Y sobre todo cuando la violación de esta ley supone la vida o trauma, como lo que usted ha estado indicando. Y ya hemos concluido, pero para cerrar,
usted ha hablado en distintas oportunidades que esta es una enfermedad prevenible. Así es. Y ha estado pues señalando algunas maneras de abordar este problema. ¿Bajo quién debería estar esa responsabilidad y qué otras acciones se pudieran desarrollar para prevenir esta situación? De hecho, pienso que las campañas que permanentemente se realizan, sobre todo fíjese que el pico más alto se hace en épocas muy particulares, en Semana Santa, pero sabemos que esta es una necesidad del día a día, el día a día. Es imposible que nosotros solamente tomemos dos momentos del año para hacer esto, pero aquí hay que involucrar a la Autoridad Metropolitana del Transporte. Realmente nuestra autoridad tiene que tener el poder suficiente como para que la gente le duela el violar la ley. Si a la gente no le duele y le duele en el bolsillo, no va a observar. Entonces, los esfuerzos que nosotros hacemos desde los centros de salud son minúsculos, se van a ver muy enanificados frente a todo un país en desorden. Entonces, ese caos que hay en el tránsito es lo que en definitiva a nosotros nos preocupa tanto. Bien. Y que desde nuestros hospitales pues manejamos la problemática, pero que necesitamos una colaboración de todos. El que anda en el motor, el que anda en el vehículo, el que anda trabajando como agente de tránsito, en fin, y naturalmente tener campañas, sobre todo en las escuelas, y para ver cómo nosotros tenemos un futuro más promisorio con el tema de los choques. Queremos agradecerle al doctor Amaury García Silverio. Él es el director del Hospital Ney Arias Lora, es neurocirujano endovascular. Gracias por compartir todos esos conocimientos con nosotros. Y miren que ni siquiera nos dedicamos a hablar directamente del hospital porque entendemos que hace falta la educación ciudadana con relación a este tema. Esperamos tenerlo aquí en otra oportunidad para hablar también de las condiciones en las que se encuentra el hospital. Sería un gusto para nosotros. El gusto ha sido nuestro y ojalá y la gente pueda entender que es importante respetar las normas de tránsito y esa parte de la educación de los niños, que son los primeros que lo dicen a los padres. El semáforo está en rojo, párate. Por ahí empieza la cosa.